Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica. Para hoy vamos a conversar de una enfermedad altamente frecuente en nuestro país y a nivel mundial, que es la enfermedad vascular cerebral y la estrategia camaleón. Para ello, hoy tenemos de invitado al doctor Miguel Barbosa Elizondo, neurólogo vascular, que labora en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y miembro de la Asociación Costarricense de Ciencias Neurológicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, empecemos por decirle a nuestros televidentes qué es una enfermedad vascular cerebral. Sí, la enfermedad vascular cerebral consiste básicamente en una alteración a nivel de los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro. Ya sea que un vaso sanguíneo se rompa, porque, por ejemplo, se subió mucho la presión o alguna condición, eso es una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica, o que se tape por un coágulo que va del corazón, por una plaquita de grasa que se forma en la arteria. Eso sería un evento cerebrovascular isquémico. Son los dos grandes tipos de eventos cerebrovasculares que existen. Y es básicamente la interrupción o la normalidad en el flujo sanguíneo en esa parte del cerebro donde se produjo esa obstrucción o ese sangrado, lo que va a dar los síntomas que hacen que se manifieste la enfermedad. ¿Es lo mismo que el accidente cerebrovascular? No. Tiene muchos nombres con los que se le conoce. Infarto cerebral, derrame cerebral, accidente cerebrovascular. Enfermedad cerebrovascular es el término, digamos, correcto por las características de la enfermedad. Pero sí son los nombres con los que se le conoce. Ese que conocemos popularmente como derrame cerebral, nos estamos refiriendo entonces a... Exactamente. Ok. ¿Y qué tan frecuente es? Es altamente frecuente. Corresponde a nivel mundial de la segunda o tercera causa de muerte, de las causas en adultos. En nuestro país está estratificada como la tercera causa de muerte en adultos y es la primera causa de discapacidad en adultos no traumática. O sea, es una condición que es muy frecuente. Es la principal causa de internamiento en las unidades de neurología de los hospitales de la Seguridad Social y en general, tanto la enfermedad como sus secuelas es de los principales motivos de consulta en las consultas de neurología, de la consulta externa de los diferentes hospitales. O sea, es muy frecuente. Doctor, ¿y cómo se da, en qué consiste este evento? Es básicamente... Ahorita vamos a hablar como de síntomas, causas y demás, pero ¿en qué consiste en sí el evento? Lo que va a llevar a los síntomas, a las cosas que usted ve en el paciente, es el producto de una interrupción o una anormalidad en el flujo sanguíneo. El cerebro está estructurado por zonas. Hay zonas que controlan, por ejemplo, el lenguaje, la capacidad para ver, la capacidad para mover una parte del cuerpo. Entonces, dependiendo de la zona donde se interrumpa ese flujo sanguíneo, la persona va a tener anormalidad en esas funciones. Por eso es una enfermedad que puede manifestarse de múltiples formas. Hay algunos síntomas que son muy comunes en ese sentido, y lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero en general lo que vamos a ver es el producto de una interrupción del flujo sanguíneo cerebral o en la alteración del flujo sanguíneo cerebral por un sangrado en esa zona. ¿Qué causa el accidente cerebral? Las causas están relacionadas con los factores de riesgo, principalmente. Hay factores de riesgo que son comunes para todos los tipos de enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, la presión alta, hipertensión arterial, el azúcar alta, la diabetes, la dislipidemia, o sea, el colesterol alto, el fumar, el tener algunas condiciones adicionales de riesgo, como por ejemplo algunas anormalidades cardíacas que producen arritmias y que pueden formar coágulos. Estas son como las causas más frecuentes. Al fin y al cabo, todas estas causas lo que llevan es a que se formen daños en las arterias que van a hacer que se vayan obstruyendo poco a poco hasta producir un coagulito que obstruye el flujo sanguíneo normal, o por otro lado, que cuando se sube mucho la presión, por ejemplo, que la arteria no resista ese aumento de la presión y se pueda romper, y eso ahí donde se produce el sangrado. Entonces, estos son los factores comunes que aumentan la probabilidad de que una persona pueda tener esto. Obviamente, con más razón si la persona no tiene controlados estos factores, o sea, si es hipertenso y es diabético y no toma tratamiento o no tiene control médico, tiene mayor probabilidad. En general, en la edad es más frecuente que se presente en edades por encima de los 50, 60 años, aunque también tenemos pacientes jóvenes que pueden tener ese tipo de manifestaciones por otras causas adicionales, que ya son diferentes en la población más joven. Ahora, ¿quiénes son más susceptibles a padecer esto? Bueno, los pacientes que ya dijimos que tienen esos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, o sea, problemas de colesterol que no están bien controlados, adultos mayores,
En cuanto a lo que es el género o entre mujer y hombre, se presenta discretamente más en hombres después de los 60 años, aunque en edad, en mujeres más añosas, o sea, en personas más añosas después de los 80, 90 años, es más frecuente en mujeres comparativamente por un asunto de sobrevida. Personas que no tienen un adecuado control de sus factores adicionales, o sea, personas con obesidad, que no hacen actividad física, o que consumen excesiva cantidad de alimentos muy grasosos. Ese tipo de personas tienen estas condiciones que aumentan la probabilidad de tener ese tipo de condición. Y doctor, ¿el estrés? El estrés es un factor de riesgo muy importante porque es aditivo, o sea, se suma a lo que ya tenemos. Entonces, una persona diabética hipertensa que no se cuide, que no tenga un buen control, que además tiene un estrés sostenido y que por eso le predispone a tener aumentos de la presión arterial, eso le va a aumentar el riesgo de tener un evento cerebrovascular. Ahora, ¿se tiende a confundir este accidente cerebral con otra enfermedad? Claro, de hecho, cuando un paciente llega a los servicios de emergencias con la sospecha de un evento cerebrovascular, tenemos que descartar algunas cosas que se pueden parecer. Por ejemplo, un paciente con una crisis convulsiva, con una convulsión aguda, se puede manifestar en cosas parecidas que pueden confundir. También pacientes que tienen crisis migrañosas de tipo muy particulares, a veces se pueden parecer algunas cosas. Trastornos, por ejemplo, como cuando a un diabético se le baja el azúcar mucho, porque se inyectó más insulina o porque no ha comido, puede dar manifestaciones similares, algunos trastornos en el ritmo cardíaco, o sea, hay cosas que sí se pueden parecer, pero para eso la idea es que el paciente consulte el servicio de emergencias oportunamente para poder documentar si efectivamente es un evento cerebrovascular que está empezando o que está en evolución. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la enfermedad vascular cerebral y la estrategia Camaleón. Para ello nos acompaña el doctor Miguel Barbosa Elizondo, neurólogo vascular, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Asociación Costarricense de Ciencias Neurológicas. Doctor, por ejemplo, también se tiende a confundir este accidente cerebral o esta enfermedad cerebral. Por ejemplo, cuando nos da un derrame facial, ese podría ser como... Sí, es muy común que se pueda confundir un derrame, como la gente llama, derrame facial, que el nombre clínico sería una parálisis facial periférica, con un infarto cerebral, porque las lesiones a nivel del nervio que controla el movimiento de la cara desvían o generan anormalidad en el movimiento de la cara, y algunas lesiones cerebrales pueden generar alteraciones en la movilidad de la cara. Eso nosotros clínicamente lo podemos diferenciar cuando el paciente llega al servicio de emergencias con algunas pruebas que hacemos en la parte clínica. Es ahí donde es muy importante tener en mente que hay algunos signos o síntomas que cualquier persona en la casa puede, que si los detecta, rápidamente activar el servicio de emergencia para que lleve al paciente lo más pronto posible para documentar si está entrando en un evento cerebrovascular. Bueno, yo creo que es momento entonces de conversar acerca de esos signos, esos síntomas, que cómo me doy cuenta yo que estoy frente a una persona con esa situación, que empiezo a ver, y específicamente también si es algo que es muy evidente, ¿verdad? O es algo como muy silencioso, ¿cómo lo identifico? Sí, en ese sentido, bueno, como les explicaba, el cerebro tiene diferentes funciones, así que las manifestaciones van a ser, depende de la zona que se afecte en el cerebro. Existe como una serie de consenso de expertos en los temas de neurología vascular de cuáles signos son los más fáciles para que la población pueda identificar y rápidamente activar el servicio de emergencia. Entonces, se han hecho varios estudios al respecto y nosotros en particular en Costa Rica hicimos una encuesta muy particular que llevó a desarrollar lo que llamamos la estrategia Camaleón, que son una serie de signos y síntomas que son fácilmente reconocibles y son relativamente frecuentes en una persona que está sufriendo un infarto cerebral. ¿Con qué fin? Básicamente, entre más pronto sea llevada esa persona al servicio de emergencia de un hospital, es mejor, porque podemos actuar. Y el tiempo para actuar en un evento cerebrovascular es un tiempo corto. Entonces, estos signos y estos síntomas son básicamente los que engloba esa estrategia. Se llama Camaleón porque es un acrónimo que al fin y al cabo engloba algunas cosas muy sencillas.
K de cara, o sea, usualmente pueden haber anormalidades en la movilidad de la cara. Usted le dice a la persona que sonríe y sonríe de un lado y del otro no logra levantar la boca, por ejemplo. Entonces esa es la primera parte del acrónimo. Ma de mano, porque la persona tiene debilidad para levantar la mano o el brazo, o también la pierna del lado que está siendo afectado. Entonces usted le pide que levante la mano y no logra levantarla con la misma fuerza que levantaría el otro lado. O no puede levantar la pierna, no puede caminar. Le de lenguaje, la persona no es capaz o sea, se le dificulta producir o entender el lenguaje. Entonces usted le dice que repita una oración o que diga cómo se llama o dónde vive y la persona le cuesta decirlo o le cuesta entenderlo. Y on, de darle on al teléfono para activar rápidamente el 911 y llevar al paciente a servicios de emergencias. Esos signos, la parte de la cara, el movimiento de la mitad del cuerpo y la parte del lenguaje, son signos muy frecuentes que uno puede ver en pacientes cuando están haciendo un infarto cerebral, sobre todo el territorio de una arteria que se llama la cerebral media. Por eso se acuñan como los términos y los signos más frecuentes. Pero obviamente hay otras personas que pueden tener trastornos a nivel visual, por ejemplo, si se afecta la región del cerebro que controla la vista o a nivel de lo que es el movimiento de los ojos. O sea, hay otros síntomas, pero esos son los más frecuentes. Entonces esos son los que uno le dice a la población. Si usted ve cualquiera de esos, lleve al paciente rápidamente a emergencias para poder actuar en todo lo que tenemos que hacer. ¿Es una persona que se te puede desvanecer, desmayar, o es una persona que te puede dejar de hablar? Sí. Que no te puede responder. Exactamente, o sea, la severidad va a depender mucho del área que se lesiona en el cerebro, que se esté afectando en el cerebro. Desde una persona que nada más tiene un trastorno para hablar, hasta una persona que completamente está desmayada y hay que trasladarla en una ambulancia porque es incapaz completamente para hacer sus funciones básicas. En ese rango de posibilidades están los pacientes. En el mientras tanto, doctor, ¿qué podemos hacer? Realmente... Me refiero, digamos, que estoy en el trabajo y mi compañero de la par, que estoy en la casa y algo pasó con, no sé, con mi mamá o con algún, ¿verdad? Incluso en la calle, en el bus, en la parada. O sea que en el mientras tanto la ambulancia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que hay que hacer es, bueno, primero tratar de identificarlo. Por eso le digo, una herramienta que hemos desarrollado es esta, la Camaleón, para que la persona pueda rápidamente llamar al 911 y decir, vea, estoy viendo aquí una persona que le hice la prueba del camaleón y tiene una dificultad para el movimiento de brazo, la pierna y no puede hablar, por ejemplo. Entonces ya eso activa muy puntualmente las redes que pueden trabajar con ese paciente. Es diferente a que yo llame y diga, tengo un paciente que se desvaneció, porque las causas por las que un paciente se desvanece son múltiples. Pero si ya llamamos dando una alarma de ese tipo, ya desde el servicio de emergencia se activa inmediatamente el hospital más cercano y se dice, tenemos un paciente con un posible infarto cerebral. Porque realmente fuera de eso no hay que hacer nada, tener tranquila a la persona, esperar el tiempo en el que la ambulancia llega, vigilar que se mantenga respirando adecuadamente, no hay que darle ningún medicamento, no hay que darle ninguna sustancia, porque no sabemos cómo está la capacidad para tragar de esa persona, porque algunos eventos vasculares también pueden generar alteración en la capacidad para tragar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Más bien, lo ideal es no hacer cosas, sino más bien tener al paciente tranquilo y esperar a que se traslade al servicio de emergencias. Sí, pienso que en lo que hay que insistir es que la respuesta más pronta es el momento en el que puedo llamar a pedir ayuda. Exactamente. Y de hecho esa respuesta corta está dada porque en las primeras 3 horas de un evento cerebrovascular es cuando podemos poner algunos medicamentos que pueden deshacer el coagulito. Después de ese tiempo la probabilidad de que yo ponga ese medicamento va disminuyendo al punto que ya después no funciona. Entonces es un tiempo corto que tenemos para actuar. Necesitamos que la gente llegue lo más pronto a los hospitales donde podemos hacer ese tipo de estrategias. Una persona podría, digamos, en ese evento incluso hasta podría ser un evento mortal si no se atiende, digamos, qué sé yo, que me pase y yo esté sola sí, desgraciadamente, no pueda como atender desgraciadamente eso que dice usted es muy cierto. O sea, la enfermedad vascular cerebral, tanto en la fase aguda como en la fase, en los días después o meses después de que ocurrió, es de las principales causas de muerte a nivel de nuestro país. O sea, tanto un infarto muy grande, muy grave, puede matar a una persona, o las secuelas pueden hacer que la persona también fallezca por las secuelas. Y eso es muy importante porque ha costado un poco que la gente entienda que eso es una condición que no solo me deja con una secuela, sino, o sea, que no pueda mover o que no pueda hablar o que no pueda volver a trabajar, sino que me puede matar también.
o sea, me puede llevar a una muerte. Entonces es importante identificarla pronto y antes que eso, ojalá prevenirla con el adecuado control de todos los factores que hemos Sobre todo esto es importante, trabajar en los factores también que nos protegen la salud para no llegar a eso. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Vivir Mejor. ¿Sabías que el infarto cerebral es la tercera causa de muerte a nivel mundial y una de las principales también en nuestra región? ¿Sabías además que es una de las principales causas de discapacidad en adultos? Un infarto cerebral puede ser isquémico si se produce por el bloqueo en una arteria del flujo que lleva sangre al cerebro, o hemorrágico si es por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Utiliza la estrategia camaleón para reconocer los síntomas. Cara: debilidad en la mitad de la cara. Mano: debilidad en una mano y brazo o pierna. Lenguaje: dificultad para decir palabras y comprender el lenguaje. Dale on al teléfono y llama al 911 lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un infarto cerebral daña miles de neuronas que pueden dejar secuelas severas. Entre más rápido se pueda restablecer el flujo cerebral en un infarto cerebral isquémico, hay mayor probabilidad de recuperación. Por eso las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas son muy importantes para poder tratarlo adecuadamente. Las personas con obesidad, presión arterial alta o diabetes maltratadas, problemas de colesterol y fumadores son los que tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral. Actúa con rapidez. El tiempo es cerebro. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la enfermedad vascular cerebral y la estrategia camaleón. Para ello nos acompaña el doctor Miguel Barbosa Elizondo, neurólogo vascular, labora en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y además es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿cuáles son las secuelas que tienen los pacientes que presentan o las personas que presentan el accidente cerebral vascular? ¿Qué secuelas? Va a depender mucho del sitio donde tuvo la lesión. Por ejemplo, una persona que tuvo una lesión en el área que controla el movimiento del lado izquierdo del cuerpo, pues puede hacer que quede con dificultad para mover ese lado izquierdo, que puede ser parcial, o sea que la persona logra caminar con ayuda, con apoyo de un bastón o de una andadera, hasta completa, que la persona puede quedar con una incapacidad para poder movilizar ese lado. Pueden quedar con trastornos del lenguaje, trastornos para tragar, trastornos para poder incluso respirar. Algunos infartos cerebrales muy extensos o en sitios muy puntuales pueden ocupar que la persona tenga una traqueostomía para poder respirar y mantener adecuado control de las secreciones que produce. Entonces es muy variado, realmente las secuelas van a depender mucho del sitio. Lo que es importante sí es saber que estas secuelas van a depender mucho de qué tanto se rehabilite la persona después de la fase aguda, después de que le pasó ese evento. Y esa rehabilitación, que es en lo que hay que invertir realmente, es más efectiva en los primeros 3 meses después de que le pasó. Es ahí cuando el cerebro va a tener la capacidad de la zona que se lesionó, por lo menos que las áreas aledañas, que las zonas cercanas, retomen un poquito la función y la persona puede llegar a tener una recuperación a veces de un 50, 60, 70%. Esto, vuelvo a lo mismo, varía. Pero el tiempo de mayor efectividad para la terapia física es en los primeros 3 meses, donde esas secuelas que estamos hablando tienen mayor probabilidad de que podría mejorar conforme se haga una terapia más dirigida. ¿Existen accidentes o eventos que duran poco o que incluso puedan desaparecer? Sí, de hecho se llama isquemia cerebral transitoria o ataque cerebral transitorio. Y básicamente es el mismo mecanismo. Por ejemplo, se tapa la arteria por un coagulito, porque una plaquita de grasa se creció más de lo usual y se tapó. Pero en el momento en que está obstruido el flujo, a los minutos se destapa nuevamente y el flujo sanguíneo retorna. Entonces la persona puede haber empezado con una anormalidad en el movimiento de la pierna o el brazo o el lenguaje o de la visión, y en el momento que se restablece el flujo sanguíneo, la persona vuelve a estar otra vez como estaba. ¿Por qué son importantes? Porque esto es como un aviso, es como una señal de alerta. Decirle a la persona, usted casi que le dio un evento cerebrovascular, casi que le dio un derrame, por decirlo así. Entonces, a esas personas tenemos que trabajarles más, porque hay que controlarles la presión, el azúcar, el colesterol y cualquier factor que esté descontrolado, trabajárselo, porque son las personas que tienen más riesgo de que a los 7, a los 30 días
puedan tener un segundo o un evento cerebrovascular ya formal. Pero siempre que se da este evento transitorio, ¿es necesario asistir al médico? Siempre, siempre ir al servicio de emergencias, porque entre más rápido controlemos los factores y sepamos si hay algún factor que tengamos que evaluar o identificar, más rápido. Por ejemplo, si la persona tiene una placa de grasa que le está obstruyendo mucho la arteria y la documentamos rápidamente, se puede hacer un procedimiento para abrir la plaquita de grasa, por ejemplo. O si la persona tiene una arritmia en el corazón y le hacemos un electro, cuando llega a emergencias y lo documentamos, empezamos medicamentos para hacer los coagulitos. O sea, eso nos ayuda a poder hacer acciones rápidas para prevenirle esa posibilidad que tienen esos días de hacer un evento vascular cerebral. Pero doctor, eso me cuestiona a mí el tema de realmente yo darme cuenta, porque digamos, si el síntoma no es mucho, yo puedo decir, qué raro, puedo estar muy cansada o muy estresada y entonces lo dejo pasar, eso es muy riesgoso. Sí, por supuesto, eso es un problema, porque familiares o el mismo paciente a veces puede decir, no, mira, subestimo ese exactamente, síntoma. dejé de mover el lado izquierdo del cuerpo, pero a los 10, 20 minutos ya volvió otra vez a la normalidad, entonces no pasa nada. Ese es el problema, que al pensar que no pasa nada, que al pensar que volvió a la normalidad y al no alertar a la familia o a no hacer una consulta médica para evaluar ese episodio, podría que nos estemos saltando una medida correctiva que podríamos hacer y que nos podría ayudar y mucho para evitar algo. Sí, porque justamente le iba a preguntar que si al sufrir un accidente cerebrovascular se puede volver a sufrir otro. Claro. ¿Y en qué frecuencia, digamos, Claro. puede ser que... Comparativamente, una persona que ya tuvo un evento cerebrovascular tiene 3 veces más de riesgo que una persona que no lo ha tenido, solo por haberlo tenido, nada más. Si a eso le suma que la presión arterial sigue alta, que el chiquitito azúcar, o grande, independientemente, y sintomáticos o no sintomáticos, porque también hay personas que a veces uno, por ejemplo, personas con la presión alta, azúcar alta, que no han tenido ninguna manifestación, les hacemos estudios de imágenes y vemos microinfartos en diferentes territorios, que llamamos enfermedad vascular silente, o sea que no le ha dado síntomas, pero que ya está produciendo lesiones en el cerebro. Eso todavía es más importante, porque quiere decir que la persona tal vez no ha estado bien controlada y eso le aumenta el riesgo de, en un segundo episodio, hacer un infarto tal vez más grande. Entonces es todo un tema, porque es muy importante que la persona que ya tuvo uno se cuide muchísimo con su médico de cabecera en controlar todos esos factores que van a ayudar a prevenir un segundo o un tercer evento. Doctor, eso yo lo puedo ver, digamos, a nivel de primer nivel, o sea, en el EVAIS con el doctor, o necesariamente yo tengo que ir al especialista en hospital. A nosotros nos toca ver ya cuando ocurrió el evento, o sea, cuando ya se dio el infarto cerebral. Entonces ya vemos las consecuencias de lo que ha venido pasando, ya sea que la persona pues nunca se controló los factores de riesgo o era de difícil control, lo que sea. Entonces, en buena teoría, eso es un trabajo conjunto, o sea, desde los colegas que están en atención primaria, que son los que están controlando la presión, el azúcar, el colesterol, y son los que trabajan más frecuentemente esos temas, ellos son los que nos ayudan a prevenir en primer lugar. Entonces, ellos definitivamente son las personas que nos ayudan a empezar esta red de trabajo, porque ya cuando me llegan a mí, ya usualmente tienen una secuela, entonces ya tenemos que trabajar la prevención secundaria, o sea, otra vez volver a trabajar esos factores y empezar en rehabilitación. Esto es un trabajo, vuelvo a lo mismo, de una cadena de las redes de servicios de salud. Y sí, cualquiera, desde el médico general, que controla a cualquiera de los pacientes que tienen riesgo, hasta un especialista, pueden trabajar en todos esos factores que estamos hablando. Doctor, nos queda un minutito y quiero repasar 2 cosas. La parte preventiva, ¿cómo no llego ahí? Y las partes de camaleón, para que nos quede ahí. Claro, la prevención empieza desde que estoy en la niñez y la adolescencia. ¿Cómo? Comiendo adecuadamente, teniendo un estilo de vida saludable, tratando de tener actividad física rutinaria. Si ya me detectaron una enfermedad que me aumenta el riesgo, tener un control periódico de esa enfermedad, presión alta, azúcar alta, colesterol alto, estarme haciendo los chequeos que se me piden, tomarme los medicamentos adecuadamente. Y si detecto algún síntoma o algún signo, que son propios de la estrategia camaleón, debilidad en la mitad de la cara, debilidad en la mitad del cuerpo, la mano, la mitad del cuerpo, trastornos del lenguaje, entonces darle on inmediatamente, avisarle a la familia, avisar al 911, avisarle al servicio de emergencias, que ese paciente va rápidamente a un servicio para que lo atiendan y para que lo puedan ayudar. Agradecerle, doctor, el espacio en su agenda. Gracias. Y le esperamos pronto para Muchas gracias. hablar de otro tema. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Esperamos que hayan tomado nota de esta información tan importante, tanto en prevención como en la estrategia Camaleón. Pueden seguirnos en Vivir Mejor, Canal UCR en Facebook. Les esperamos. Hasta pronto.